¿Cómo le va? Muchas gracias por acompañarnos aquí en este espacio de reflexión que hemos denominado Política, Producción y Trabajo. Un programa que habitualmente conduce Ricardo Sarmiento, que no está en esta semana, pero que ya dentro de poquitos días nos va a seguir acompañando como siempre en la conducción. Y que tratamos de algún modo de reemplazarlo. Nos mandó un material interesante que vamos a compartir dentro de un ratito nada más, sobre todo porque estuvo recorriendo obras de una de las centrales más importantes de la Argentina, la más importante en materia hidroeléctrica. Además, quiero presentarle a quien me va a acompañar en este programa, periodista también, Ernesto de Paola, especializado en temas energéticos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Por qué Yacyretá es la hidroeléctrica más importante de la Argentina? Bueno, porque es que, si bien es cierto que es un emprendimiento binacional, tiene la casa de máquinas de mayor potencial del país, son 3.100 megavatios, 20 unidades, 20 turbinas. Y va en camino de ver sumarse todavía 900 megavatios más, con lo cual ya va a ser una superusina prácticamente, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, a propósito de esto, estuvimos recorriendo con la presencia de Ricardo Sarmiento las obras de Yacyretá, las terminadas, sobre todo en un recorrido donde muchos periodistas lograron entender qué es lo que está pasando y por qué esta obra es tan importante, y además fue uno de los hitos logrados por el gobierno nacional. Lo compartimos. Ayer ustedes visualizaron lo que es la razón de existir de Yacyretá, que es la central generadora de energía. Esa central está localizada en un lugar, tiene su tamaño, lo pudieron observar, pero es visualizable casi al alcance de la vista. En cambio, lo que vamos a ver hoy tiene una extensión territorial mucho más amplia, debido a que se trata de cosas distintas. Lo de hoy se enmarca dentro de lo que mal se llamaron obras complementarias. No son obras complementarias, son obras que se tuvieron que hacer para permitir que la central pueda trabajar a su cota de diseño. Cota de diseño que le permitió llegar en el año 2011 a generar su capacidad para la cual había sido construida. En la década del 90 se focalizaron las cosas en terminar la central. Se colocaron máquinas para trabajar a 20, 22 metros con una presión o un desnivel entre aguas arriba y aguas abajo de más de 20 metros. Y se embalsó, se remansó, sería la palabra más adecuada, el río, en la medida de no afectar un área urbana de gran importancia por su tamaño, importancia que tenía en aquel entonces y que con el correr del tiempo ahora cobró mayor envergadura debido al incremento poblacional. Estamos hablando que en el área metropolitana de Posadas, Garupá, Candelaria y enfrente, Encarnación, Cambiretá y zona de influencia, viven prácticamente 500.000 de personas. Esa área metropolitana, por así llamarla, con la cota a la que se elevó el embalse en los años 90, apenas fue afectada en áreas muy marginales, zonas de borde, pero en muy poca medida. Pero había que levantar el embalse 7 metros más. Esos 7 metros más representaron un impacto muy grande, porque implicó a prácticamente 20.000 familias. Obligó a construir 14.000 viviendas entre ambas márgenes. Obligó a hacer todas las obras de protección costera, de saneamiento ambiental, de reposición de infraestructura. Por suerte, hubo una conjunción
de decisiones y de voluntades que permitieron trazar el eje a través del cual se podía organizar lo que en ese momento, estamos hablando del año 2003-2004, representaba ejecutar más de 1000 obras y acciones, más de 1000 obras y acciones. Era ver cada línea de las obras, Alicia, Roncati, Valenzuela lo pueden corroborar, cada línea era una problemática, porque es muy fácil encarar una obra donde está el terreno libre y están todos definidos las variables. Acá había que plantear la ejecución de la obra teniendo gente viviendo en el lugar. Esa gente no era la propietaria del terreno, eran intrusos que ya tenían en parte la posesión a lo largo de muchos años, eran terrenos marginales que estaban permanentemente afectados por las crecidas anuales que el río Paraná tenía, afectándolos y generando la industria del inundado, que ustedes sabrán que era la mecánica de obtener algún tipo de apoyo, que sea 1 o 2 veces al año, apoyo de la sociedad hacia gente que estaba ubicada en lugares totalmente vulnerables. El ingeniero Plesen decía en lugares totalmente vulnerables estaba localizada la gente. Había que tomar decisiones y esas decisiones se tomaron y han pasado mucho tiempo y ahora tenemos esta central que compartimos con Paraguay y que ha dado soluciones también al margen, a las dos márgenes, tanto a la izquierda como a la derecha. Compartíamos con Ernesto de Paola, que estuvo haciendo recorridas por allí, periodista también. ¿Qué es lo más importante como para destacar? Y bueno, mira, Fanny, las obras que se hicieron implicaron un costo superior a los 3.100 millones de dólares, para que tengas una idea, porque fue reubicación de puentes cuya calzada quedó anegada por el recrecimiento del embalse. Para que tengas una idea, el embalse ocupa actualmente 8 veces la superficie de la capital federal, 160.000 hectáreas. Hectáreas que eran bajas, inundables, llenas de tucurúes, hormigueros, tierras despreciables desde el punto de vista de la agricultura, porque el río permanentemente las llenaba de sedimento, las anegaba 20, 25 días, se retiraba. O sea que eran terrenos sin gran valor económico. Y uno logra encontrarse ahora con Posadas, por ejemplo, o con Encarnación y otras localidades de los alrededores que con el plan de terminación han logrado además un desarrollo, un despegue, porque no solo han podido ubicar a sus vecinos, sino que también han logrado inversiones muy importantes del punto de vista inmobiliario, por ejemplo, ¿no? La costanera de Posadas es una belleza y, por ejemplo, en el caso de Encarnación, hubo que reubicar a todo el centro comercial que estaba en una zona inundable y que ahora es un centro comercial como la gente, ¿no? Ernesto, ¿te quedás a compartir el programa? Mientras tanto, dentro de un ratito vamos a escuchar testimonios que son muy importantes sobre lo que va a seguir generando Yacyretá, sobre algunos trabajos que se están haciendo en la propia represa y la palabra de quienes ahora tienen un nuevo hogar. Pyme Nación es la tarjeta de crédito del Banco Nación creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con Pyme Nación puede abonar hasta en 1 año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. Pyme Nación, un crédito flexible. Somos la unidad y la fuerza. Somos Unión Ferroviaria. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad.
Política, Producción y Trabajo estuvo recorriendo las obras de Yacyretá, la represa, junto a periodistas de varios medios de la Argentina, algunos incluso de la región, de Misiones y de Corrientes, donde está enclavada precisamente esta central hidroeléctrica, la más importante del país. Pero una de las cuestiones que habíamos estado esbozando es, ¿qué le pasó a Yacyretá, que estuvo durante mucho tiempo estancada, que no se pudieron continuar desarrollando las obras hasta que el gobierno de Néstor Kirchner primero y de Cristina de Kirchner decidieron hacer la inversión necesaria para que las obras llegaran al final y que además se pudiera lograr que las familias que habían sido relocalizadas tuvieran finalmente su hogar como correspondía, y muchas otras cuestiones que reclamaban los propios municipios. Bueno, vamos a escuchar cuáles fueron parte de las consecuencias, a través de uno de los ingenieros técnicos de Yacyretá, las consecuencias de tener muchas de las turbinas paralizadas y con una potencia menor, no haber llegado a la cota correspondiente. En este momento tenemos 17 máquinas en marcha, hay 3 máquinas que se encuentran en mantenimiento, 2 en rehabilitación que estamos pronto a incorporar al sistema. Eso se va a concretar a fin de mayo y los primeros días de junio. En ese momento vamos a poder tener los 20.000 gigavatios anuales que tenemos prometida a la Secretaría de Energía de la Nación. Lo que le quería preguntar es, ¿hace cuánto que esto está funcionando plenamente? Desde el año 2011 que llegamos a la cota 83. ¿Y antes cómo estaba? Antes trabajamos con una cota inferior porque no podíamos tener la cota máxima del embalse, pues estaban terminando esas obras de emposada y nos impedían seguir levantando el nivel del embalse. Cuando llegamos, durante todo ese periodo, las máquinas estuvieron trabajando fuera del rango óptimo de funcionamiento. Eso lo fue provocando unos daños que recién ahora lo podemos entrar a hacer las reparaciones. Este lugar donde estamos ahora, ¿cuál es? Detrás mío está el vertedero principal, que ese vertedero sirve para erogar el agua sobrante en caso que haya crecidas. Tenemos 2 vertederos, el brazo principal y el brazo Ñacuá. Con los 2 vertederos y la central podemos erogar 90.000 metros cúbicos por segundo de agua. Sería una crecida de que la denominamos milenaria, que nunca se produjo. Hasta ahora siempre abrimos una vez por año el vertedero principal y normalmente tenemos abierto con 1.000 metros cúbicos por segundo el Ñacuá, que es un caudal ecológico para mantener la fauna en ese río, ¿no? En ese brazo del río. ¿Qué tan grande es esta represa a comparación de otras represas en el mundo? Bueno, esta es la más grande de la República Argentina, ¿no es cierto? Es un poco más chica que Itaipú, pero la obra civil es muy importante porque tiene 60 kilómetros de presa sobre el lado paraguayo y 27 kilómetros sobre el lado argentino. ¿Dónde vivías antes? Yo vivía en el barrio Santa Rita, calle Ituzaingó, casi Colpin. Vivíamos sobre el arroyo Mártir. ¿Cómo era vivir ahí? Era un lugar muy feo, porque la verdad que era un lugar muy húmedo, un lugar muy distanciado, y cuando llovía mucho nos inundaba todo el lugar. ¿Y ahora dónde estás viviendo? Estoy en el barrio San Isidro y estoy agradecida, realmente muy agradecida con la gente que nos dieron este espacio, este lugar, porque es un lugar donde nosotros podemos hacer nuestra vida tranquilo, no tenemos problema con nada, con nadie, y es un orgullo para nosotros los oleros, vamos a decir, porque tengo un orgullo de decir que fuimos oleros y muchos años vivimos de la olería. ¿Cómo fue que llegaron a vos para darte esta casa, estas 2 casas? Porque tenés 2 casas, porque tenés también 7 hijos. Sí, 9 hijos tengo. 9 hijos. Sí, porque el grupo familiar, familia numerosa incluye 9 hijos y la pareja que son 11. Y nos llegaron porque estamos en un lugar que le pertenecía a Yacyretá, que tenían que trabajar, hacer costanera, y entonces ellos llegaron por ese medio, porque nos tenían que reubicar, sacarnos de ese lugar para poder trabajar. Ay, para nosotros fue tan lindo, todo un orgullo para tener esta casa. La verdad que el lugar que estábamos viviendo era un lugar tan feo que a nosotros parece que era imposible
que nos dieron este lugar para a los chicos. Todo fue demasiado lindo, demasiado emocionante tener un lugar así. ¿Tienen la escuela cerca ellos? Sí, están a una cuadra de la escuela. Tenemos la primaria, secundaria, tenemos jardín, que la verdad que todo a mano. Tenemos almacenes, cosas que allá en el barrio donde vivíamos no teníamos nada, de nada. Y el testimonio de esta señora, madre de varios hijos, 9 dijo que tenía, es el testimonio que vale y que se multiplica por cientos de casos de familias que fueron relocalizadas y que pudieron rehacer su vida. Cuando ella mencionaba que eran oleros, era gente que estuvo trabajando en el medio de la basura, de los basurales o de los sedimentos que a la orilla del río simplemente le podían dar una manera de trabajar, quizás haciendo algún ladrillo de barro o algo por el estilo, ¿verdad, Ernesto? Exactamente, sí, eran fabricantes de ladrillos de barro, un material despreciable, sí, que claro. era producto de la acumulación de los sedimentos que arrastra el Paraná, ¿no? Ahora esta gente tiene una vida nueva porque ha renacido comercialmente de forma impresionante. Claro, toda la zona. Lo que ella también está manifestando es la infraestructura que tienen Claro. en escuelas y en tantos otros servicios que antes, por supuesto, Calles estaban muy tránsito alejados de sus permanente. posibilidades, ¿no? No son decisiones fáciles, son decisiones que tienen consecuencias, pero que de todas maneras también los argentinos nos estamos beneficiando con una empresa que le está proveyendo ¿cuánto del sistema interconectado nacional? La sexta parte de lo que consume el país lo provee Yacyretá, dejando de escurrir el agua por sus máquinas. Para que tengas una idea, es un beneficio absolutamente impresionante porque ese río es imposible de embalsarlo, o sea que hay que... El ingeniero antes habló de un amesetamiento del agua, un aquietamiento para escurrirlo en forma ordenada por las turbinas. Y el recrecimiento de la represa lo que permitió fue comprobar que las máquinas, en su momento originariamente provistas por la Foyt de Alemania y por el Grupo Pescarmona de Argentina, entre otros proveedores, no rendían todo lo que garantizaba su potencia de placa. Porque no se había logrado llegar a la cota 83, que finalmente en el año 2011 se logró gracias a la inversión nacional, fundamentalmente eso, porque si bien es cierto que es una empresa binacional, el que asumió el costo más grande es la propia Argentina, ¿no? Y el gobierno de los Kirchner. Ahora todas esas máquinas se están revisando para que sea posible que alcancen los 155 megavatios que cada proveedor aseguró que iban a producir, ¿no? Ahí estamos, y en esa tarea se está en este momento, pero además se está planeando hacer algunas otras obras complementarias que van a darle una nueva potenciación a la obra. Vos viste, Fanny, que él dijo que hay 17 máquinas en servicio, que funcionan prácticamente las 24 horas del día porque el Paraná tiene un caudal tan generoso que no sé, el embalse no se vacía nunca. Claro, seguro. Así que, bueno, hay 3 máquinas que están en mantenimiento, dijo él, pero que con el agregado de otras 3 unidades va a garantizarse que siempre 20 unidades estén en trabajo. Independientemente de las que se vayan reparando, sacando de servicio por alguna eventualidad. Pero además de eso, en el vertedero del brazo Aniacuá, que es otro de los brazos principales del Paraná, se va a construir una pequeña casa de máquinas con turbinas Bulbo, que va a permitir obtener una producción importante y que va a elevar de 3.100 a 4.000 megavatios el potencial de todo el complejo hidroeléctrico de Yacyretá. Por eso es que se dice, o por lo menos el ingeniero Tomás, que es el director argentino en Yacyretá, dice vamos por más Yacyretá, ¿no? Para generar mayor potencia y darle mayor energía, más cantidad de energía a los argentinos. ¿Me esperás un minutito? Sí, volvemos después de la pausa. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad.
Somos la unidad y la fuerza. Somos Unión Ferroviaria. Yacyretá además está planeando realizar otras obras complementarias porque hay municipios que no han sido atendidos por distintas razones. Las explicaciones las dan funcionarios de Yacyretá y el propio intendente de Ituzaingó. Es un convenio muy importante para la ciudad de Ituzaingó y que viene detrás de un trabajo que se vino realizando con el intendente de Ituzaingó y que la entidad binacional Yacyretá tenía en vista, pero anteriormente a eso había que cumplir con el objetivo de poder terminar todas sus obras complementarias aguas arriba, es decir, en el eje Encarnación-Posadas había que, y otras localidades cercanas, tanto a Posada como a Encarnación, como Carmen del Paraná, como Candelaria, como Cambiretá, es decir, poblaciones que han sido afectadas por el levantamiento del embalse, había que realizar obras complementarias hasta que esas obras complementarias no se terminaran y no se pudiera elevar el embalse a los 83 metros sobre el nivel del mar, que es el objetivo fundamental de la represa, de la central, para poder producir la mayor cantidad de energía o la energía para la cual fue diseñada. Antes que eso no podíamos poner los ojos en Ituzaingó, ni en la zona aledaña como Isla Pipé, como Ayolas, del lado paraguayo. Una vez terminado eso, por instrucción de las hartas partes, porque tampoco tenemos que dejar de olvidarnos que Yacyretá es un organismo binacional que depende de dos países y que dependemos de las decisiones políticas de ambas partes. En este caso, la decisión política de nuestra alta parte, que es el arquitecto Julio De Vido, ministro de Planificación Federal de la República Argentina, fue la instrucción directa de, una vez terminadas las obras complementarias, fijar los ojos en Ituzaingó, empezar los trabajos, un plan estratégico a largo plazo en Ituzaingó, de aquí a 20 años, donde anualmente se vaya incluyendo en el presupuesto de la entidad obras o partidas para realizar obras en la zona esta de emplazamiento de la hidroeléctrica. Por decisión, vuelvo a repetir, del ingeniero Julio De Vido, se inició con este convenio marco que es el principio, no es el final de lo que va a hacer Yacyretá en Ituzaingó. Esta llegada, digamos, de parte de la entidad binacional hacia la localidad, hacia la ciudad de Ituzaingó, es lo que se estuvo esperando durante mucho tiempo y lo que yo lo vine trabajando desde el inicio de la gestión, y desde hace un año y más de un año que estamos trabajando en esto, y gracias a la gestión del ministro De Vido, con el cual estuve reunido acá en Ituzaingó y posteriormente en Buenos Aires, mediante su gestión sale lo que hoy estamos tramitando a través de Yacyretá. Obras básicas para el despegue de nuestra ciudad. Nuestra ciudad es una hermosa ciudad turística, pero que tiene y de mucho futuro de la forestoindustria, pero que tiene sus dificultades por el tipo de terreno que tenemos. ¿Por qué dice que la estaba esperando hace tiempo? Y bueno, nosotros que nacimos, que hace muchos años estamos en Yacyretá, en Ituzaingó, siempre las grandes obras llegaron a nuestra localidad a través de la nación. Y bueno, y al tener la represa acá, esperábamos que se terminen las obras complementarias necesarias como para que la represa pudiera trabajar al 100% en cota 83, o sea, en un nivel del lago ideal, y después de eso estábamos esperando que nos toque el turno del resto de obras que necesitamos aguas abajo de la represa, y así fue. ¿Qué impacto va a tener esto en Y es el futuro mismo de todo nuestro pueblo. Nuestro pueblo tiene 25.000 habitantes. Yo creo que cuando nosotros dentro de 3 años que termina nuestro mandato, nosotros tenemos que estar duplicando nuestra población,
porque si no crece más Ituzaingó era por falta de infraestructura, y por eso que apuntamos a la infraestructura, apuntamos a la iluminación, al agua, a la cloaca y al desagüe, al proyecto hídrico, o sea, de desagüe de Ituzaingó. Nosotros estamos en una zona turística ideal, tenemos no solo playas, sino tenemos una represa hermosa, unas cataratas muy cerca, y los esteros Liberá a solo 18 kilómetros de nuestra localidad, lo cual hace que el turismo extranjero elija mucho nuestra zona. Hay hoteles muy importantes en la zona rural que hacen este tipo de trabajo, de recibir turismo europeo o de otras partes del mundo, y que hacen cataratas y estero de Liberá y visitan nuestra localidad. Entonces eso queremos potenciarlo, y también en cuanto a la forestoindustria, Corrientes es el principal productor forestal del país, y el departamento más forestado de nuestra zona son Santo Tomé, Ituzaingó y San Miguel, que es el departamento que está pegado al nuestro, y aquí se produce la mayor parte de la madera del país, y tenemos las condiciones geográficas necesarias como para poder instalar un puerto de agua profunda, como para poder tener salida directa a Europa, ¿no? Desde Ituzaingó. Espera mayor producción y creación de puestos de trabajo a partir de esta obra queremos generar las bases necesarias, mayores puestos de trabajo y la base necesaria para el desarrollo total de Ituzaingó. Ituzaingó tiene el mejor potencial que pueda tener cualquier ciudad del norte de nuestro país. La esperanza de que estas obras completen esa meta que tenemos los argentinos de federalizarnos, de que realmente todos logremos con una inversión nacional ser beneficiados. Ernesto, nos estamos despidiendo. Sí, hay una cosa importante que recordar, que el complejo de Yacyretá ha tenido una influencia muy grande sobre la zona, porque a diferencia de Taipú, que no permite la navegación aguas arriba del Paraná, Yacyretá tiene una esclusa de navegación que permite llegar a los barcos de carga hasta Posadas y Encarnación. Ernesto de Paola nos estuvo acompañando. Los esperamos la próxima semana aquí en Política, Producción y Trabajo.